y nos falta más gente que no llega a trabajar porque la razón está en que reciben los bonos de gobierno. Los trabajadores tienen hambre y miedo. No tienen ahorros ni se van a atender a las clínicas donde se atiende raso y guaristía. Esto no es flojera, esto es desigualdad. Con los bonos que dan en este país no te alcanzáis a comer una semana. De hecho, a mí no me han dado ningún bono. Dile a esa señora Aristía que no tiene idea. Que salga a trabajar él, que se levante temprano y se va a dar cuenta que todos preferimos... Yo por lo menos prefiero trabajar antes de pedir plata, me cargo. Son palabras muy tristes porque desconoce la realidad dura que está viviendo el pueblo de Chile, que la está pasando muy mal. Yo creo que sí, la mayoría de las personas piensan así. ¿Sí? Actúan así. Porque ahora yo vengo de la ASH para hacerme exámenes para trabajar. Y hay trabajo, la gente no quiere salir a trabajar. Desde la mañana con 30 minutos estamos junto a Amaro en el Congreso. Él está conversando con el senador Moreira. Nosotros estamos en línea con Marco Enríquez Ominami. A propósito de estos últimos dichos, Marco Enríquez, esta situación ya no es de izquierdas o derechas. Esa es la sensación personal. Y le pregunto a usted, ¿usted cree que este malestar social tiene algo de ideológico a propósito de los dichos del senador Moreira? Estoy de acuerdo, creo que no es un asunto ideológico de izquierda y derecha. Ese retiro es una solución y por lo mismo yo he propuesto un gobierno de unidad nacional. Yo propongo que por de pronto, a mí me gustaría que se fuera el presidente de la República, porque creo que es un obstáculo, pero él tiene un derecho a estar 11 meses más a cargo de la billetera fiscal. He propuesto que avancemos en un diálogo distinto, donde todos sacrifiquemos más todavía. Ahora, lo cierto es que yo sí creo que hay una visión de mundo en que se parece a Aristía, se parece a la UDI y se parece a Piñera. Que esta idea de que los chilenos hay que promover que trabajen más porque si no se van a empezar a acomodar en la flojera los bonos. Y eso es olvidarse los datos. La mitad de Chile gana menos de 404.000 pesos. La mitad de los pensionados 219.000 pesos y menos después de 35 años cotizando y trabajando. Es un país extremadamente empobrecido. En el mundo que se empobreció, Chile es aún más empobrecido, en el continente más desigual del mundo. Salió un informe recién. Chile tiene 16 personas que tienen más de $1.000 millones. Perú tiene 6. Perú tiene el doble de habitantes. Aquí se concentra un nivel de riqueza inédito que irrita mucho y estas frases no ayudan. Y termino. No me responde nadie de la derecha. Les propongo un gobierno de unidad nacional y que todos nos pongamos a disposición de ayudar porque el gobierno ya no puede. El presidente está solo. Se aisló y ya no entienden de economía. Okay, acaban de escuchar a Moreira Marco, reconocer la universalidad del camino y el presidente dice lo contrario. A propósito de esta frase, también sí queremos preguntarle al senador, pero antes de pasar a la opinión del senador, está el senador Rabindranath Quinteros, justamente hablando del Senado. Ahí está, lo vamos a ver. Este retiro les sirve y mucho más que lo que piensa el gobierno. Chile está lleno de víctimas del COVID. No solo de contagiados, sino de millones de hombres y mujeres que han debido pagar caro los errores de una gestión gubernamental que ni antes ni ahora demostró la más mínima empatía por ellos. La suma de las malas decisiones nos tienen hoy aquí, discutiendo un tercer retiro, mientras el Tribunal Constitucional revisa un requerimiento del gobierno de Chile, del propio gobierno de Chile, para ponerle candado a los errores individuales de los trabajadores, a los ahorros individuales de los trabajadores. Tengo claro que todos los parlamentarios y parlamentarias que estamos a favor de este nuevo retiro comprendemos que no es una medida ideal, pero es la medida necesaria cuando el gobierno no ha sabido gestionar la crisis que está viviendo el país. Lo que no podemos aceptar es que el mismo Ejecutivo pretenda dirigir también a través del Tribunal Constitucional la labor de legislar. Espero que los ministros del Tribunal Constitucional y especialmente a su presidenta comprendan la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. No está en juego una medida más de ayuda, tal como nosotros. Ellos también juraron respetar la Constitución, que en su artículo 1 impone como primer deber a todos los órganos del Estado dar protección a la población y a la familia, lo que se cumple con hechos concretos y no meras palabras. Todavía mejor sería que el gobierno se retractara y retirara el requerimiento, dejando
paso libre a la aprobación del retiro. Así, cuando menos, podrían apelar al perdón de Dios y al del pueblo. He dicho, presidenta. Ahí están esas declaraciones. Está el senador Moreira. Además de las declaraciones, queríamos compartir a lo que se refirió Marco Enríquez. Dice, Ricardo Aristía, nos falta más gente, no llegan a trabajar porque reciben bonos del gobierno, y cuando pueda dirección, si puede poner al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción también, que están por el mismo camino. Senador, lo escuchamos. ¿A usted le parecen aceptables esas declaraciones? Bueno, mire, la verdad que son declaraciones inoportunas, no corresponden, confunden y terminan echándose a la gente encima. Efectivamente puede ser que a veces cuando se generaliza, no es bueno. Efectivamente, yo quiero decir que así como también el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción dijo que poco menos que había mucho trabajo, pero que no había gente porque la gente cobraba los bonos, también lo dijo de alguna manera con otro lenguaje, y que había que subir los sueldos para tener trabajadores. Bueno, ¿cuál es la lectura que uno como ciudadano puede hacer de eso? El hecho, ¿verdad?, de que no puedo contratar mano de obra barata porque el gobierno está extendiendo ayudas. ¿Es eso lo que quieren decir? Mire, yo lo que yo quiero decir, ciertas autoridades, y esto lo digo con mucho respeto, que representan al empresariado, así como el señor Aristía, así como el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, así como la nueva presidenta de las AFP, tienen que ser cuidadosos con lo que se dice en momentos difíciles, así como nos exigen responsabilidad a los parlamentarios en cuanto a la conducta que tenemos que tener y a cómo nos referimos a las cosas. Bueno, también estos dirigentes tienen que ser mucho más cuidadosos. Primero, por lo que dijo Ricardo Aristía. Segundo, lo que dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y lo que dijo recientemente la presidenta de las AFP. Sí, pero ser cuidadosos obedece casi, ¿verdad?, a ser disciplinados y acatar el manual de Carreño. Aquí el problema no es el manual de Carreño, aquí el problema es un tema de fondo de lectura país. Sí, pero ¿no? Uno tiene que tener cuidado. Cuando uno tiene un micrófono, tiene que ser responsable con lo que está diciendo. Yo no puedo cometer el peor error. ¿Hay un pensamiento detrás? No, es que probablemente hay un pensamiento detrás. ¿Y usted lo respalda? No, yo no respaldo la forma en que se digan las cosas, porque no creo que estas tres personas los hagan de mala fe. No son políticos, no son expertos en comunicaciones, pero tienen que ser cuidadosos y tienen que asesorarse cuando le hablan al país en un momento difícil como el que estamos viviendo hoy día. Hay que ser cuidadosos. Es un problema de relaciones públicas, no de contenido. Yo creo que es una cosa mixta, de contenido y también de relaciones públicas, pero lo importante de esto, lo que te quiero decir, es que este tipo de declaraciones genera un mal ambiente y en vez de ganar, siempre hemos hablado de que los empresarios estaban avanzando en la responsabilidad social. Sí. Se hablaba de que la responsabilidad social no solamente estuviera en el papel, sino que se hiciera real. Pero vemos que este tipo de declaraciones hacen de que la gente se vaya contra los empresarios por la forma de expresar una determinada crítica o una opinión. Entonces tienen que ser más cuidadosos que nunca, y ahora donde nosotros vamos a requerir una mano, por decirle así, que una mano para Chile, es en el tema que viene. Más allá de este proyecto que se aprobó, tiene que venir algún tipo de impuesto, que los mismos empresarios están dispuestos a hacerlo, pero hay que buscar cuál es la forma más adecuada y que recaude. Sergio. Aquí hay un tema que es gravitante. Chile tiene de 10, 7 tienen contrato, y los otros 3, que es una proporción muy grande, es trabajadores independientes. Por otro lado, tenemos uno de los países con mayores riquezas, ya lo comentaba el senador, lo comentaba Enrique Sominami, tenemos una gran cantidad de riqueza acumulada, somos uno de los países más desiguales del mundo. ¿Usted cree que tiene que ver esta situación y la molestia que han generado estos dichos, esta realidad brutal en la cual los trabajadores en Chile finalmente no les alcanza con el sueldo que ganan, y más encima los dirigentes del empresariado señalan que esto es casi una situación de acomodo? ¿Cuál es el problema según usted aquí? ¿La falta de recursos reales para los trabajadores de Chile o los bonos, señor Moreira? No, yo creo que aquí el Estado chileno no es tan rico como uno pensara o quisiera.
Lo que sí digo, los países tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Entonces, muchas veces uno puede encontrarle la razón en algunos temas a la oposición. Lo que a mí me molesta es que ellos como que tienen una superioridad moral, como que rasgan vestidura, cuando todas estas prácticas que hoy día ellos aborrecen, ellos las legitimaron. Pero no es un tema de superioridad moral desde el momento en el que el oficialismo ha señalado también, gran parte de sus propios colegas, que las ayudas han sido mezquinas e inoportunas. En eso tenemos empatía, pero lo que no tenemos empatía es hacer aparecer, ya es mucho que le den de bomba en fiesta al gobierno y al presidente. ¿Por qué digo esto yo? Porque a mí lo que me llama la atención es que ellos nada dijeron, se lavan la mano con el pasado. Si este sistema económico que tenemos... Estamos hablando de una pandemia presente. Ayer yo estaba conversando, y esto es interesante, con una eminencia en Chile en lo que se refiere a medicina intensiva, con Glenn Huber como doctor. Y es interesante porque él señalaba, y esta es una crítica transversal, de que si los políticos fueran médicos en un teatro de operaciones, estarían siendo acusados de negligentes. Bueno, mire, yo lo que te quiero decir que hoy día, más que nunca, por lo que tú dices, también tiene que ver una postura de la oposición un poco más amigable, en el sentido, cuando yo hablo más amigable, es en el sentido de también acceder, y la oposición hoy día no quiere ceder. Démosle la palabra a Marco Enríquez Ominami como una concesión, ¿le parece a usted? Se lo ha hablado todo, pero... No, yo creo que están bien parejos, y con cariño se los digo los dos. A ver, Marco. Okay. Después vuelve el senador. Yo quisiera recordarle al senador un dato. América Latina y Chile también, el 10% de los sujetos de este continente se llevan el 71% de la riqueza. Los periodistas aquí presentes le han hecho ver al senador que se anda escapando y quiere pelear con la izquierda. No es con la izquierda, la desigualdad es muy complicada porque genera desconfianza y sensación de injusticia, senador. En pandemia, el único que puede proteger a un pueblo es el Estado. Ni lo va a hacer Aristía, ya sabemos lo que piensa, ni lo va a hacer Errázuriz, ya sabemos lo que piensa. Pero aquí hay alguien que se le cortó el internet hoy día y yo le pediría, senador, que usted lo ayudara un poco, que es el presidente Piñera, que está con un problema de conectividad porque nunca más habló. En el momento que Chile está más desesperado y hay un gran debate de ideas, alguien se quedó sin internet. Piñera, que además, accidente, es el cuarto hombre más rico de Chile y que se hizo más rico que todos los chilenos juntos el año pasado. Aumentó su riqueza en términos proporcionales inéditos, sin hacer nada, puesto que es presidente de la República. Yo asumo que no se dedicó a hacer negocio. Y ganó más plata. ¿Qué demuestra esto? Que en Chile el trabajo no tiene premio. El capital genera más plata que trabajar. Perdona tú. Te advierto que Piñera ganó democráticamente y todos sabían que era rico, pues. Lo que yo le quiero decir lo siguiente es que... Totalmente de acuerdo, ya escuché la réplica, pero... Ya escuché la réplica, Iván, pero déjame decirte algo. Tienes toda la razón. Las y los chilenos eligieron abrumadoramente a Piñera porque dijeron un rico va a generar empleo. Y yo vuelvo a hacer la pregunta. Desde que está Piñera de presidente, que levante la mano el que siente que está todo más barato, hay más empleo, es más rico, le va mejor y Chile está con mejor imagen internacional. Todo eso no pasó, entonces es cierto, tienes razón tú, pero las elecciones son del pasado, ahora viene otra elección. Y eso viene después del debate de esta semana, que es 1000 veces más importante, y por eso yo hago un llamado a la oposición a dejarse de hablar de campañas presidenciales y de primarias. Unámonos en la oposición, y yo te tiendo la mano, Iván, no recortes el guante. Yo estoy porque se vaya el presidente, pero eso depende de él. Si lo logramos por la Constitución Constitucional, tanto Marco mejor. Enrique, ¿usted quiere que se vaya el presidente? Marco Enrique, ¿usted cree que la solución es un deseo político? Claro. Ya, pero ¿usted cree que es la solución que se vaya el presidente? Usted que fue candidato presidencial, póngase en ese lugar, ¿también le gustaría que le dijeran lo mismo? Evidente, pues. Yo tengo todo el derecho de expresar un deseo. Le ofrezco, lo vengo haciendo hace un año, que el presidente decida si quiere irse o no, que renuncie. Yo creo que él es parte del problema. Él lo único que ha hecho ahora es enredar y entorpecer más las cosas. Ahora él tiene el derecho, no me han escuchado, él tiene el derecho a gobernar hasta el 11 de marzo, lo conquistó ese derecho. De que al 11 meses, ahora, existe una herramienta, que es la Constitución Constitucional, que es la que existe, no es buena, pero es la que hay y es constitucional. Ahora yo tengo otra propuesta. Pero a propósito, Marco Enrique, para que podamos conversar un poco, pero a propósito de la situación en la que estamos en un proceso constituyente, es un país que requiere cierto nivel de conversación para poder llegar a puerto. ¿Es la idea de sacar de la conversación al presidente de la República, es un avance en estas materias? Mire, efectivamente, cuando un presidente va al Tribunal Constitucional para firmar algo que se apoya a todo Chile, él se pone en una posición de ultraminoría.
Y a mí me parece que lo prudente, Sergio, es traer soluciones, él trae problemas. A mí me gustaría, y deseo que él se fuera y hiciera un gobierno de unidad nacional de transición, porque no puedo olvidar los muertos de las protestas, no puedo olvidar los 32.000 muertos. En este programa, como todos sabemos, cada 8 minutos murió un chileno. Es demasiado grave. Entonces, la propuesta es doble. Vamos al debate constitucional, ¿sabes por qué? Porque quiero escuchar al presidente. Me parece injusto que mande a estos ministros jóvenes al frente. Que hable él. La decisión la tomó él solo. Lo segundo, yo propongo lo siguiente, que nadie quiera hacerlo porque en el fondo no le conviene a la derecha. Un gobierno de unidad nacional, ellos sacrifican algo, nosotros también. No salimos solos de esto, es demasiado grande. Pero no se han puesto de acuerdo en cuánto tiempo y usted dice que se van a poner de acuerdo ahora. Mire, Tonka, quien transformó este momento constituyente en un momento destituyente es el presidente de la República. Él propuso destituir, decapitar, destruir una política aprobada por abrumadora mayoría por el Congreso democráticamente electo y por el país, por las calles, por las encuestas, que es el tercer retiro. Él se pone en una posición insólita. Yo prefiero una solución. Un gobierno de unidad nacional en que todos puedan colaborar. El senador quiere decir algo, ¿no, Amaro? Sí, lo que pasa es que además tiene pocos minutos. Palabras de cierre porque tiene que ir a votar a la sala. Bueno, mira, yo lo que quiero decir son dos cosas, en el sentido positivo. Mire, estamos a 7 meses de una elección presidencial y parlamentaria. Estamos a menos de un mes de una elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales y lo más importante, de candidatos a la constituyente que van a elaborar la Constitución. Entonces yo creo que más allá de las críticas, de las acusaciones al gobierno tenemos que dejarle hoy día en su mano la responsabilidad de buscar una alternativa de varios meses para adelante, porque nadie sabe con certeza cuándo va a terminar esta pandemia, un paquete de soluciones. Lo demás lo vamos a tener que resolver. Una pregunta rápida, si usted fuera clase media o clase trabajadora, ¿por qué votaría por este gobierno? Bueno, es que si yo estuviera en ese escenario, yo votaría por Joaquín Lavín si fuera el candidato presidencial, porque Joaquín Lavín ha demostrado tener una empatía, un sentido social muy grande, y quien está planteando hoy día, Joaquín Lavín está planteando un gobierno con nacionales, un gobierno de unidad nacional, porque la única forma de salir adelante es con unidad, y creo que eso muchas veces criticado. ¿El presidente Piñera lo está ayudando? Los costos electorales. Yo creo que el error político, este tipo de decisiones inoportunas, terminan no ayudando a nuestro sector, porque independiente que yo haya votado a favor y vaya a votar a favor del tercer retiro, los demás parlamentarios, igual la gente le va a cobrar a la derecha, le va a cobrar al gobierno la responsabilidad por esto que no está llegando a miles y miles de chilenos que necesitan una ayuda. Yo sé que yo no me estoy ganando la simpatía de muchas personas en nuestro sector, pero yo creo de verdad, por convicción, de que estoy haciendo lo correcto, por eso voy a votar a favor. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Retomamos la palabra después. Sí. Gracias por acompañarnos. Esta conversación Sergio Tonka. Al senador Juan Castro también es parte, va a aparecer en pantalla en cualquier minuto. Muy amable, gracias por acompañarnos. Juan, senador Castro, ¿usted ya votó? No todavía. Bueno, me imagino, si quiere adelantar el voto. No, esta votación va a ser, yo diría, larga, porque todos los senadores hablan. Entonces, 7 minutos por la cantidad de senadores tenemos para mucho rato todavía. Ok. Pero hoy día entonces usted dice se va a dirimir, se va a votar durante este día la aprobación del tercer retiro, ¿o hay alguna posibilidad de que no sea así? No, la citación está hasta total despacho, por lo tanto, a la hora que termine, aunque sea muy tarde, hasta ahí vamos a estar en la votación. Senador Castro, usted es independiente hoy en día, fue senador por Renovación Nacional, si no me equivoco, estoy en lo cierto, ¿no? Así es, Sergio. ¿Qué le parece ver al presidente actual tan solo? O sea, a mí me sorprende mucho ver al senador Moreira, sabemos la historia del senador Moreira, y no lo puedo creer. Me parece que es una personalidad que viene del mundo más cercano a Marco Enrique. ¿Qué le parece a usted esta soledad del Ejecutivo? Bueno, el presidente, la verdad que se ha alejado de lo que significa la conversación con sus senadores, con sus diputados. Yo siento lo mismo que siente el senador Moreira, porque uno siendo senador de regiones, que conoce la realidad de la región, sabe lo que pasa
en su región, y la verdad que el presidente no conversa con nosotros, ni siquiera los ministros conversan con nosotros, y eso es un tema de gravedad para quien administra el Estado de Chile. Yo creo que ahí el presidente se ha equivocado. Senador, ¿y siempre ha sido así? ¿En el primer periodo de Sebastián Piñera era igual o algo ha cambiado en estos tiempos? Bueno, cuando en el primer periodo del presidente Piñera, yo era alcalde de la ciudad de Talca, y con los alcaldes la verdad que conversan mucho menos los presidentes, pero se veía como un gobierno de Sebastián Piñera, y la verdad que se esperaba que este segundo gobierno fuera un poco más integrador, y no ha sido así. Entonces reclamo de los senadores de gobierno que nosotros no tenemos mucha participación en las decisiones que el presidente toma. Muchas veces le hemos dado opiniones, consejos, le enviamos sus mensajes, pero escucha poco el presidente, y esa es la verdad. Ya se está hablando de un proceso de destitución, lo acaba de decir el senador Guillé. ¿Qué le parecen a ustedes esos dichos? Sí, yo creo que ahí, bueno, para muchas personas pueden buscar destituir al presidente, pero siendo realista y responsable y respetuoso de lo que significan los actos democráticos, el presidente ganó la elección muy bien. Y creo que por respeto a lo que significa la democracia, hay que respetar que él termine su periodo. Vienen ya nuevas elecciones y los chilenos somos libres de elegir a nuestro próximo presidente. Hoy aparece en las cartas al director en la tercera para Marco, varios ministros: Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar y Rodrigo Cerda, comentando que todos estaban de acuerdo con llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional, porque se había hablado que había una división dentro del comité político. Particularmente se hablaba de que el ministro Delgado y la ministra Rubilar no estaban de acuerdo. ¿Qué le parece esta forma de enviar esta carta, cerrando filas con el presidente? ¿Lo había visto usted antes una cosa así? Me nace decir que pobrecitos, pobres, me da una pena negra, porque ya la última acto de humillación de tener que poner por escrito que en realidad tú no eres traidor a tu presidente que te nombró. Esto muestra la crisis en que está el Poder Ejecutivo. Y cuando uno habla del presidente, a uno le parece obvio que es importante. No. Aquí es debido a muerte. Insisto, el presidente de Chile tiene un poder muchísimo más grande que el presidente de Estados Unidos en Estados Unidos. Porque allá hay vicepresidente, hay gobernador, aquí no hay nada. Entonces, cuando hablamos de la figura presidencial, no es que seamos obsesivos en la izquierda, en la oposición, es que es el hombre más importante del país. Él puede proteger a Chile. No lo puede hacer el senador Castro, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer ustedes, lo hace él. Entonces yo sí creo que estamos entrando en una dinámica terrible. Lo que hacen los ministros, yo no lo he visto antes, que tengan que aclarar que ellos en realidad no lo traicionan dando esta noticia, esta decisión única. Aquí es un hombre, literalmente, escúchenme bien, contra 19 millones de chilenos. Ningún parlamentario habló con él, ni de su partido, lo acaba de reconocer el senador Castro, ni Moreira, invita a 10 más. ¿Y con quién habla el presidente, Marco? Yo le quiero decir algo, sin ánimo de ser muy odioso, quiero ser constructivo. Yo creo que al presidente de la República no le importó Pinochet, no le importa la Constitución, le importa la AFP. Probablemente hable mucho más con gerentes de la AFP, que esta misma noche, mientras todos durmamos, van a ganar 1.000 millones de pesos de utilidades. Yo creo que eso le importa mucho más, que él quiere ser el presidente que proteja el corazón del sistema chileno, son las AFP, en materia de mercado de capitales. Ese es el cemento de la rabia chilena, las pensiones. Y creo que el presidente está decidido a dejar como legado eso, porque mire, ningún elemento internacional, continental y nacional, ninguno le da la razón, ni en deuda, ni en ahorro fiscal, ni en política fiscal, ni en déficit fiscal, a la cancha que usted lo lleve, ni en reforma tributaria, en ninguna cancha. Él tiene razón, está equivocado y es economista. Por tanto, cuando hay algo irracional en la vida, yo siempre digo, no existe la irracionalidad en política, lo que existe es una agenda. La agenda del presidente son las AFP. Senador Castro, estamos en un proceso muy complicado, estos son días históricos sin duda, pero todo apunta a que esta votación del tercer retiro va a ser aprobada y que finalmente va al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional está sufriendo una crisis enorme también. O sea, podríamos hablar media hora acerca de aquello, pero ¿qué le pasa a usted cuando la responsabilidad final de toda esta discusión recae en un organismo que está tan cuestionado? Bueno, sin duda que todos sabemos que
este proyecto se va a aprobar. Acá hay votos suficientes para aprobar este proyecto. Y nos duele que el Tribunal Constitucional esté pasando esta crisis. La Constitución nuestra requiere de este tribunal para poder resolver lo que significa muchas veces el traspaso de decisiones que el Poder Legislativo va teniendo. Y ahí la importancia del Tribunal Constitucional. Y yo creo que hoy día esta crisis yo creo que nos afecta como país. Es un tema también de que forma parte de las decisiones importantes que se toman en el país y sería muy sano de que esto se ordenara y todos supiéramos que tenemos instituciones sólidas en el país. Nosotros que hemos conversado con diputados, con senadores, nos han hablado que en esta discusión, bueno, uno sale a la calle, es materia de conversación en todos lados, es transversal. Usted en contacto con su región, senador, ¿ha tenido también esa conversación con los ciudadanos? ¿Le han hecho saber y el sentir de la necesidad del tercer retiro, de que haya una renta básica universal por lo menos durante 4 o 5 meses? ¿Qué nos podría decir de esa conversación cara a cara que ha tenido usted? Bueno, las personas, cuando uno conversa con ellos en la calle o cuando yo visito alguna población, obviamente que el tercer retiro lo necesitan. Para diferentes actos, porque hay personas que lo necesitan porque realmente tienen que pagar una deuda que lo está apremiando, hay otros que necesitan para comprar alimentación y hay otros que lo necesitan para poder hacer mejoras en sus viviendas, como cualquier persona que quiere mejorar su calidad de vida. Entonces hay de todo, pero ¿dónde está la crítica de lo que ha sucedido? Creo que se ha enfrentado de mala forma el ayudar a la gente. Aquí hay personas que se les ha ayudado mucho y hay otras personas que no se les ha ayudado nada. Y esa es la crítica. Y por eso cuando aparece esto, o cuando han aparecido estos retiros, el primero, el segundo y ahora el tercero, obviamente que nosotros que sabemos que esas personas que son de clase media, que trabajan y perdieron su fuente laboral y quedaron sin recursos, esa gente necesita sacar estos fondos para poder seguir viviendo, a diferencia de otros que no han perdido la fuente laboral y también los retiran. Entonces hay de todo. Es bien terrible, senador, lo que está pasando. Disculpe que lo interrumpa, porque cuando hablamos de ayudas, yo soy un hijo de la dictadura, digamos, ¿no? Yo no pude votar en el sí y el no, pero sí pude votar en la primera elección presidencial, y todo lo único que nosotros esperábamos como generación era que los políticos de Chile hicieran lo que supuestamente iban a hacer, ayudar a la gente desde el día 1 de la reconstrucción de la democracia en nuestro país. Y hemos visto finalmente que en este concierto que Marco Enríquez señala que es un congreso deplorable, que finalmente estamos en esta situación pidiendo bonos, pidiendo ayudas universales cuando hubo tanto tiempo para construir una historia.